Hola. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, me alegro muchísimo. Hoy estamos en el curso sobre la interpretación de los sueños. Hoy es día 10 de diciembre del año 2019, quedan poquitos días ya del 2019 y pronto vamos a entrar en el nuevo año. En los años 20. En los 20. Nos vamos a sentir 20 añeros todos ahora. Bueno, entonces, hola Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Entonces, lo primero que os quería comentar es una cosita. A ver, las clases, el curso termina el próximo martes. ¿Vale? El curso sobre la interpretación de los sueños y de duelo melancolía también. Pero con respecto al curso de la interpretación de los sueños, ¿qué sucede? Sucede que nos van a quedar 3 clases por dar para terminar todo el temario de la interpretación de los sueños, porque hemos ido muy detenidamente viendo el tema de los operadores inconscientes y el material del sueño, entonces nos van a faltar 3 clases por dar. Entonces yo lo que os propongo es lo siguiente, para terminar de dar todo el temario de la interpretación de los sueños, que a mí me parece que hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, como los siguientes cursos los vamos a comenzar la última semana de enero, seguramente, o la primera de febrero, seguramente la última de enero para que dé tiempo a difundir, a hacer la publicidad y todo eso. Entonces, lo que he pensado es dar esas 3 clases el martes 7, 14 y 21 de enero, hasta que comiencen los nuevos cursos. ¿Vale? De la interpretación de los sueños, porque el otro lo vamos a terminar, el de depresión, duelo y melancolía, ese vamos a acabar on time. ¿Vale? Pero sería con el de la interpretación de los sueños, es decir, en este horario, de 11 a 12, el 7, el 14 y el 21. ¿Qué es martes también? Son igual, el martes de 11 a 12. De enero, ¿no? Sí. ¿Ven? Otra vez empezamos por 7. Es decir, después de Reyes volvemos, damos esas 3 clases de la interpretación de los sueños y ya ahí yo os informaré de los siguientes cursos, que ya seguro que va a haber uno sobre sexualidad, ¿vale? A partir de los nuevos, y el otro todavía no está del todo decidido, ¿vale? A las 11. A la misma hora. Sí, igual, y a las 11 seguimos con las 3 clases que nos van a faltar de la interpretación de los sueños, que son... Hoy vamos a ver la regresión, el próximo día vamos a ver la realización de deseos y nos quedarán 3. El día 7 de enero vamos a ver la interrupción del reposo por el sueño, la función del sueño, el sueño de angustia. El día 14 el proceso primario y el secundario, la represión, y el día 21 lo inconsciente y la conciencia, la realidad. ¿Vale? Esos serían los 3 temas y con esos 3 temas cerraríamos la interpretación de los sueños, el capítulo psicología de los procesos oníricos. ¿Vale? Bueno, entonces, hoy vamos a ver el capítulo de la regresión. La vez pasada hemos empezado el capítulo psicología de los procesos oníricos, o el apartado dentro de la interpretación de los sueños. Hay un apartado que es psicología de los procesos oníricos, que empezamos en la clase anterior, y que este apartado lo que trata de hacer Freud es, dice, hasta aquí hemos visto cómo se produce un sueño. A partir del motor del deseo inconsciente hemos visto qué material utiliza los sueños, las fuentes de ese material y los operadores del inconsciente, condensación, desplazamiento, cuidado de la representabilidad y elaboración secundaria. Ya hemos visto cómo se produce un sueño, hemos visto que el sueño tiene que ver con la realización de determinados deseos, deseos infantiles, deseos que están reprimidos en nosotros, que son inconscientes, y eso es el motor, pero que después el sueño pasa por una serie de ideas latentes hasta constituir el sueño manifiesto, que es el que recordamos cuando nos despertamos, ¿vale? Pero dice Freud, ¿y entonces esto ahora dónde pasa? ¿En qué contexto? ¿En qué aparato? ¿Cómo es el aparato donde acontece esto de la producción del sueño? Porque sí, nos han interesado los sueños, pero los sueños solo nos han interesado no porque seamos onirocríticos, sino porque soñamos todos. Y lo que pretendía Freud, o lo que sin quererlo hizo en la interpretación de los sueños, es generalizar para todo el mundo el funcionamiento del aparato psíquico, cómo funciona nuestra mente, nuestro psiquismo, ¿no?
Entonces, a partir de este apartado Psicología de los procesos oníricos, lo que nos va a explicar Freud es una psicología del inconsciente, cómo funciona nuestro psiquismo, nuestro aparato psíquico, ¿vale? Entonces, la vez pasada nos habló del olvido de los sueños. Nos dijo que el olvido del sueño no es casual, ¿no? Sino que se debe al efecto de la censura. Y que en la situación analítica el olvido de los sueños es algo que utiliza en su beneficio la resistencia, ¿no? La resistencia al análisis te hace olvidar determinadas partes del sueño o determinados fragmentos que no es casual, tiene una intencionalidad el olvido de esos fragmentos o de esas partes del sueño. ¿Por qué? Porque después, cuando en el análisis esa persona continúa analizándose, vemos que ese contenido aparece, ¿no? No ha desaparecido el contenido, estaba olvidado, estaba reprimido el sueño, pero no había desaparecido, no desaparece nada del psiquismo, nada de lo que estuvo una vez en el aparato psíquico desaparece, ¿no? De hecho, nos ponía ese ejemplo de una persona que viene al análisis, dice que ha soñado pero que no recuerda el sueño, y entonces Freud, ¿qué hace? Bueno, pues que continúe hablando, no le da importancia. Entonces continúa hablando el soñante. Y llega otro momento de la sesión donde se encuentra con algo que quiere decir pero le resulta desagradable decir, no se atreve a decir. Y entonces Freud le ayuda para decirlo en voz alta, ¿no? Dice, una vez superada esa resistencia con respecto a ese material que le resultaba desagradable, recuerda el sueño que había olvidado. Porque era la misma resistencia la que estaba impidiendo mencionar esa información, la misma resistencia que impedía recordar el sueño. Es decir, era una resistencia al psicoanálisis, era una resistencia a analizarse, porque si daba esa información al psicoanalista, el psicoanalista le iba a interpretar, ¿no? Le iba a poder hallar la solución del sueño. La resistencia siempre va a estar en el análisis, es una manifestación de la represión. Como hay represión en el aparato psíquico, hay determinados contenidos de los que no queremos saber, en la situación analítica va a haber resistencia. Es una cosa teórica, siempre va a haber resistencia a psicoanalizarse, resistencia a saber, porque está todo organizado en el aparato psíquico para no saber de eso, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto que el sueño es un producto complejo, completo, importante, que se puede interpretar, que es concatenable a la vida psíquica del sujeto una vez que lo hemos interpretado, que tiene sentido. Y que las absurdidades del sueño, el disfraz que tiene el sueño, cuando lo recordamos, el sueño manifiesto, es un efecto de la censura. Es decir, que como hay censura, pues el sueño se ve obligado a hacer un trabajo de desplazamiento, de condensación, de puesta en imágenes, de elaboración secundaria, dándole luego un aspecto de lógico, ¿no? Cuando lo contamos, pero que todo eso son operadores del inconsciente para disfrazar el sueño y que pueda pasar la censura, pueda burlar la censura y llegar a nuestra conciencia a condición de no entender nada del sueño. Está todo disfrazado, todo deformado, ¿no? Al principio de este apartado, Freud nos ha traído un sueño, que si recordáis es ese sueño del señor que ha estado velando a su hijo durante muchos días, su hijo enfermo, y muere el hijo, ¿no? Entonces él está el día del velatorio, está muy cansado, se va a dormir a la habitación de al lado y deja a un anciano cuidando del féretro. Y el señor sueña que su hijo se despierta, se levanta, se acerca a él y le dice: padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Y ahí se despierta, ¿no? Se despierta, ve un reflejo en la habitación, va a la habitación contigua donde está el cadáver y ve que un cirio ha caído sobre la manga de la mortaja y se está quemando, ¿no? Entonces dice Freud, ¿por qué hizo un sueño este hombre y no se despertó inmediatamente? Porque obviamente había percibido el reflejo del cirio, ¿no? De la manga que estaba ardiendo, pero en vez de despertarse inmediatamente hizo un sueño. Bueno, con este sueño satisfizo dos deseos. Por una parte,
el deseo de que su hijo estuviera en vida al menos unos segundos más, y también el deseo de seguir durmiendo, porque el sueño es el guardián del reposo. Así soñó eso y no se despertó, pudo dormir 1 minuto más, 2 minutos más, lo que fuere, ¿no? Entonces, pero el sueño tomó esa percepción, ¿no?, del reflejo y lo introdujo en el sueño. Hizo un sueño, no se despertó. Entonces el sueño reproduce el resultado de esa reflexión. Además lo introduce en la situación presente y le ve al niño que se levanta y lo convierte en una imagen en situación presente. Y es que el sueño siempre satisface así el deseo, ¿no? Es decir, el optativo, me gustaría que mi hijo estuviera vivo, en el sueño es, mi hijo está vivo, ¿no? La niña que vimos hace unas clases que había estado montando en bote y cuando sus padres la sacan del bote rompe a llorar, que quiere seguir en el bote, y a la noche que sueña, he estado toda la noche paseando en bote, ¿no? Se ve en situación presente, en imágenes y en el presente realizando la acción. Es decir, el sueño siempre hace eso, nos lleva a la realización de la acción en tiempo presente y en una imagen, y nos vemos además haciendo la acción, ¿no?, generalmente. Porque también hay sueños donde no hay transformación en imagen, pero uno sabe, dice, no me acuerdo de lo que he soñado, no tengo imagen de lo que he soñado, pero sé que estaba en casa de mis padres, por ejemplo. Sé que estaba no lo ves, pero lo sabes. No hubo transformación en imagen, pero la idea latente quedó ahí, ¿vale? Es en forma de saber. Por ejemplo, en el sueño de Irma también se veía, ¿no?, como todo el sueño de Irma era para Freud criticar a su amigo Otto porque Otto le había dicho una frase sobre Irma que él lo había sentido como un reproche. Otto le dijo, sí, he visto a Irma, está mejor, pero no está bien del todo. Entonces Freud eso lo tomó como un reproche y a la noche soñó el sueño de Irma, donde se venga de Otto, se venga de Irma, no se venga de todos. Y además ve un montón de cuestiones en el sueño que era para inculparle a Otto de la enfermedad de Irma y entonces él sería libre de toda culpa, ¿no? Que si le habrá puesto una jeringuilla, le habrá puesto una inyección con una jeringuilla que no estaba bien desinfectada, que si se nos habrá pasado por alto alguna cuestión orgánica y entonces él no era el responsable porque él se ocupaba de lo psíquico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el sueño lo ve en tiempo presente y en imágenes, ¿vale? Hay que interpretarlo para ver cuál es el deseo que está realizando. Si no lo interpretamos nos engaña el sueño, como engaña a nuestra conciencia, ¿no? Nos engaña. Bueno. Por otra parte, esa transformación de las imágenes en imágenes sensoriales que hace el sueño, desde la idea abstracta a imagen sensorial, no es exclusiva del sueño. Es decir, eso también pasa, por ejemplo, en el recuerdo, o pasa también en la alucinación, ¿no? Es decir, es el mismo proceso por el que pasa de una idea a una imagen sensorial. La alucinación es exactamente lo mismo. La alucinación que se puede dar en los trastornos psiconeuróticos, ¿no? En la histeria. En la histeria hay muchas alucinaciones, por ejemplo. En la psicosis hay alucinación. En la paranoia. Pero también se pueden dar las alucinaciones fuera de todo tipo de enfermedad. Es decir, la alucinación, dentro de la normalidad también tenemos alucinaciones, ¿vale? Alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, alucinaciones olfativas. ¿Y se pueden mezclar 3 cosas? ¿Cómo 3 cosas? Te lo digo porque es que hace 3 días soñé un sueño muy raro. Y luego al final terminé chillando, porque es que yo por las noches hablo, pero no era hablar, era chillar. Ajá. Y mezclé lo pasado, ¿Sí? lo presente y en este caso mis gatos. Sí, claro que se puede. Las 3 cosas. Y no entendí nada. Pero en esto salieron mis sobrinos, que no me hablo con ellos hace 13 años. Ajá. Ese sueño habría que interpretarlo, pero eso que tú dices que se pueden mezclar cosas, claro, porque en el inconsciente no tiene tiempo. Dijimos,
Que no tiene tiempo quiere decir que no tiene el tiempo del reloj. Conviven en el inconsciente cosas de tu infancia, de tu época actual, de tus deseos, de cómo te gustaría que fuera tu futuro, de cualquier época de tu vida conviven en tu inconsciente. Entonces en el sueño se pueden mezclar cosas de tu infancia con cosas actuales, en el sueño y en el síntoma y en el lapsus, ¿no? Porque en el inconsciente no tiene tiempo. Entonces, claro, y por eso podemos ver a una persona mayor queriendo ser un niño o comportándose como un niño, o podemos ver a un niño queriendo ser un mayor y sufriendo como un mayor. Yo es que a mis sobrinos los veía pequeños, que estaban en mi casa y se estaban llevando los gatos. Ajá. O sea, vamos a ver. Claro. No entendía. Claro, porque ese es el disfraz que hace el sueño además. Para entenderlo ahora hay que interpretarlo, porque el disfraz que hace el sueño es eso, ¿no? Igual, como tú le veías de niños a tus sobrinos que ya son adultos, ¿no? O uno se ve de adulto pero hace referencia a una situación infantil después de interpretarlo, ¿no? Entonces hay que hacer una interpretación del sueño para entenderlo, el sentido del sueño. Pero yo creo que sí me estaba diciendo algo porque es algo que no tengo con ellos y a la vez me está pasando. Los animales, por ejemplo, en mi casa están los animales conmigo, pero es algo con mi hermana pendiente y entonces por eso pusieron a mis sobrinos. Ajá. Claro. Bueno, entonces ahora Freud va a explicarnos, a ver, vamos a hacer una primera aproximación al aparato psíquico. ¿Qué es esto del aparato psíquico? Porque ya hemos dicho que los psíquicos no tienen localización física, no están en el cerebro, no. Ya eso Freud lo desechó. Antes de escribir la interpretación de los sueños, él hizo un trabajo que era Proyecto de una psicología, que se tradujo al castellano por Proyecto de una psicología para neurólogos, donde él intenta, como buen médico neurólogo que él era, y que había estado toda su vida ahí de estudiante investigando con cerebritos de peces y de animalitos y tal, entonces él intenta buscar lo psíquico en el cerebro, intenta buscar la ubicación psíquica en el cerebro, ¿no? Y hace todo un estudio con las neuronas X y las neuronas Y, cómo se comunica, la comunicación interneuronal, todo. Y al final, ¿qué hace con ese estudio? Lo agarra y lo tira a la basura. Y dice, lo psíquico no tiene localización física, no tiene localización cerebral, ¿no? Entonces aquí, en la interpretación de los sueños, bueno, el proyecto de una psicología afortunadamente lo tenemos y lo estudiamos porque lo rescató Marie Bonaparte, ¿vale? Y se quedó con él y después lo publicó. Y ahora lo estudiamos, el proyecto de una psicología, pero desde la interpretación de los sueños. Estudiando primero la interpretación de los sueños, vamos al proyecto y vemos cómo Freud de ahí estaba, de alguna manera, trabajando lo que va a ser después la interpretación de los sueños, ¿no? Pero aquí nos dice, vamos a hacer una primera aproximación, una especulación de cómo es ese aparato ideal, ese aparato psíquico que no tiene localización física. Vamos a hacer una primera aproximación y para hacerlo nos lo equipara a lo que sería un microscopio o una máquina fotográfica. Dice, el aparato psíquico es como un microscopio, como una máquina fotográfica, donde va a haber una sucesión de sistemas que están colocados uno detrás de otro con un mismo orden siempre, como sería en el microscopio el sistema de lentes, ¿vale? Hay una lente, hay otra lente, hay otra lente, de tal manera que te permite poner una partícula microscópica ahí a un lado del microscopio, tú miras por el microscopio y la ves enorme, aumentada, ¿no? Eso que tú ves, esa imagen no está en ningún sitio, es una producción por cómo están ordenados los sistemas de lentes del microscopio, ¿vale? Pues el aparato psíquico es algo así, dice Freud. Hay una serie de elementos del aparato psíquico que podemos llamar sistemas. Sistemas que están ordenados uno detrás de otro, sucesivamente, ¿vale? Y que van a componer el aparato psíquico, igual que si fuera un aparato fotográfico o un aparato microscópico, ¿vale? Así va a ser el aparato psíquico. La localidad psíquica, entonces, ¿dónde está lo psíquico? Pues está en un lugar situado en el interior de ese aparato, ¿vale? En el que surge uno de los grandes preliminares de la imagen. Es un lugar ideal que no está ocupado por ningún elemento y donde surgiría esa imagen. Ahí sería el aparato psíquico.
En el microscopio y en el telescopio estos lugares son puntos ideales, puntos en los que no se haya situado ningún elemento concreto del aparato. Ahí está lo psíquico. Entonces, vamos a utilizar ciertas representaciones auxiliares, que son estos gráficos, para explicar cómo funciona esto de lo psíquico. Pero son representaciones auxiliares, es para aproximarnos a eso desconocido, ¿vale? Entonces, el aparato psíquico sería un instrumento compuesto, complejo, por diferentes instancias o sistemas, tales que están orientadas una detrás de otro, como esas lentes del telescopio, y existe, digamos, un orden fijo de sucesión. Cuando los estímulos llegan al aparato psíquico, van a tener que pasar por esos sistemas en un orden de sucesión fijo, ¿vale? Entonces, toda nuestra actividad psíquica parte de ciertos estímulos. Toda la actividad psíquica, estímulos exteriores o estímulos interiores de nuestro aparato psíquico, ¿no? Por ejemplo, las frases que yo os estoy diciendo ahora mismo están llegando a vuestro aparato psíquico. Estáis percibiendo esas frases, ¿no? Entonces, la actividad psíquica parte de un estímulo. El estímulo exterior, la frase. O interior, también puede ser el recuerdo, la fantasía. También esos son estímulos interiores que producen actividad en el aparato psíquico. Pero vamos a partir de ahí. Entonces llega el estímulo, entra por un polo del aparato psíquico, que vamos a llamar polo perceptual. El polo de la percepción, ¿vale? Y se va a mover por el aparato psíquico del polo perceptual hasta el polo motor. Aquí es donde están las puertas a la motilidad, las esclusas de la motilidad, en el polo motor. Siguiendo esta dirección que vamos a llamar dirección progresiva, del polo perceptual al polo motor. Entonces, por ejemplo, a ti te dicen, te pegan una cachetada, percibes la cachetada, polo perceptual, ¡ay, guau! Y entonces entra en juego toda la actividad psíquica hasta el polo motor, le devuelves la cachetada, ¡pam! Abres la puerta de la motilidad y le devuelves la cachetada, por ejemplo, ¿no? O te dicen una frase, hola, ¿qué tal estás? Percibes esa frase, entra por el polo perceptual y va hasta el polo motor y contestas, estoy bien, gracias, ¿no? Para hablar tiene que ponerse en marcha el polo motor, el polo del movimiento, tienes que mover los músculos, articular los músculos del lenguaje para poder decir una frase. Equivale lo mismo decir la frase que pegar la cachetada, ¿veis? Por eso es lo mismo, es el mismo proceso de descarga energética pegarle al otro que insultarle, pero es más civilizado el insulto, ¿no? O es lo mismo matarla que decir, doctor, quiero matar a mi mujer, es que me gustaría matar a mi mujer. Tiene el mismo valor para el aparato psíquico, para la realidad no. Pues si la matas vas a la cárcel y si te psicoanalizas pues tiene otras consecuencias, creces, estás más sano y además te va mejor en la vida, ¿no? Pero el efecto psíquico para el psiquismo es el mismo. Entonces entra el estímulo por el polo perceptual y va hasta el polo motor. Entonces en el polo de las percepciones ¿qué sucede? Bueno, pues que tiene que estar siempre dispuesto a acoger nuevas percepciones. Es decir, que la información no se puede quedar en el polo motor. No almacena, el polo perceptual no almacena la información. Porque si almacenase la información, se colapsaría, no entraría más información por el polo perceptual. Si vosotros ahora con todas las frases que yo os digo en esta hora os quedáis con todas esas frases en vuestra conciencia, no podríais escuchar nada más, saldríais de aquí ya completamente saturados, ¿no? No habría hueco ni espacio para que entrase ninguna frase más. Por eso os olvidáis, las frases entran y os olvidáis inmediatamente, permanecen 1 segundo, 2 segundos en la conciencia y después desaparecen. ¿Que desaparecen qué quiere decir? Que pasan al sistema némico, al sistema de la memoria, ¿vale? Desaparecen del polo de la percepción, porque ese siempre tiene que estar limpio para acoger nuevas percepciones. Es decir, no tiene posibilidad de transformación el polo perceptor,
no hay modificación, no hay capacidad de almacenamiento en el polo de la percepción. ¿Vale? Pero esa información que queda en el aparato psíquico, que queda en forma de huella anémica, de huellas, las huellas de la percepción, que cuando ya se almacenan en la memoria se llaman huellas de memoria, pasan a otro sistema, que es el sistema anémico. Primero estaría el sistema de la percepción, ¿vale? Y después está el sistema de memoria, el sistema anémico, donde la información queda guardada como huellas de memoria. Huella de memoria 1, huella de memoria prima, huella de memoria prima prima, y así, huellas de memoria, ¿vale? Y luego en el otro extremo seguiría estando el polo motor, el polo de la acción, que abre las puertas, las esclusas de la motilidad. Entonces, donde se retiene la información es en la memoria, ¿vale? Que queda almacenada como huellas némicas y que son, ya eso sí que son modificaciones permanentes de los elementos del sistema. Es decir, entra un nuevo estímulo y si deja una huella némica, cambia lo que había anteriormente, modifica, ¿no? Produce una nueva modificación, porque en el sistema anémico las huellas de memoria se asocian entre sí, se ponen en conexión unas huellas con otras. Entonces hay modificación de lo que había en el aparato psíquico. Es decir, con la información, por ejemplo, que estáis recibiendo hoy, lo que estáis aprendiendo hoy, cambia a lo que sabíais hasta ahora. Entra una nueva información y cambia lo anterior, da sentido a lo anterior, cambia el sentido, ¿vale? Entonces, los estímulos de percepción entran por el polo perceptor, que este no conserva nada de ellos, carece de memoria, y detrás del polo perceptor está el sistema de memoria, que es donde ya se transforma la excitación en huellas duraderas. Seguimos teniendo entonces esta dirección progresiva del aparato psíquico, que es la que estaría en la vigilia, por ejemplo, cuando estamos despiertos, ¿no? Esa sería la dirección progresiva. ¿Cómo se combinan, cómo se asocian estas huellas de memoria en la memoria? Bueno, las primeras, las iniciales, las que llegan por primera vez a nuestro aparato psíquico, se combinan por coincidencia en el tiempo. Es decir, las huellas, los estímulos que entraron a la vez en nuestro aparato psíquico se asocian. Por ejemplo, el doctor Menasa cuenta un caso clínico, ¿no? De un señor que estaba en análisis y que cuenta que estaba en un partido de fútbol, se le cae la Coca-Cola que tenía en la mano y rompe a llorar como un niño desconsoladamente, sin entender nada, ¿no? Y luego lo lleva a su psicoanálisis y habla con su psicoanalista de eso. Bueno, y en su psicoanálisis lo que se llega a interpretar con esta persona, después de un trabajo analítico, es que aprendió la palabra Coca-Cola y la palabra papa el mismo día. ¿No? Que así queda guardado en nuestro aparato psíquico, por coincidencia en el tiempo. Cuando aprendiste esos estímulos, cuando entraron en el aparato psíquico, esa es la primera organización en la memoria. Eso es a lo que se llama asociación. Asociación de esas huellas, de esos estímulos, cómo quedaron guardados en tu memoria, que para cada uno, obviamente, es diferente, ¿no? Los sistemas némicos son la base de toda asociación. Donde se van a producir las asociaciones es en la memoria. Y la asociación consiste en que, siguiendo la menor resistencia, la excitación se va a propagar preferentemente de un elemento HM a otro elemento HM y de ese segundo elemento HM a un tercer elemento HM. Es decir, que en función de cómo está la resistencia en la memoria, el estímulo va a seguir una vía de asociación o otra vía de asociación. Eso es lo que se llama cadenas asociativas. Las cadenas asociativas, que es lo que escuchamos en el paciente cuando se psicoanaliza la persona. Cómo están asociadas en esa persona las ideas, las huellas némicas, que para cada persona es diferente.
totalmente diferente. Cada persona tiene un psiquismo, un imaginario distinto. Por eso no hay dos psicoanálisis iguales, ¿no? Y por eso lo que nosotros escuchamos y con lo que trabaja el psicoanalista es con la asociación libre. La asociación libre del psicoanalizando. No con la vida real, no con lo que hace en su vida, no si es verdad o no es verdad lo que dice. Da igual, eso no nos interesa al psicoanálisis. Lo que nos interesa es su realidad psíquica. Cómo están asociadas en él o en ella esas huellas némicas, esas ideas, esas cadenas asociativas, ¿no? Porque el psicoanálisis, con la interpretación que hace, abre nuevas cadenas asociativas, cadenas que estaban cerradas para esa persona, que no podía jamás combinar una palabra con otra palabra, ni una idea con otra idea, que había cosas del mundo que no puede ver porque están cerradas en su psiquismo, esas cadenas asociativas. La interpretación permite abrir nuevas cadenas asociativas, nuevas cadenas de pensamiento en el psicoanalizando. Bueno, entonces la información se almacena así, ¿no? Llega un nuevo estímulo, ¿y con qué se asocia? Bueno, pues va a seguir la cadena asociativa donde encuentre menos resistencia. Entonces la huella anémica se asocia a otra huella anémica, esta a otra huella anémica, así, ¿no? Va siguiendo una determinada cadena. Entonces, como hemos dicho, el primer sistema de memoria, porque hay diferentes, existe más de un sistema de memoria, y en cada uno queda fijada de una distinta manera la excitación propagada desde los sistemas de percepción. En el primer sistema de memoria está almacenada la información, como hemos dicho, o fijada por simultaneidad. Esos estímulos que llegaron a la vez al aparato psíquico quedaron fijados. Y en los más alejados de este sistema de memoria 1, por decirlo de alguna manera, las excitaciones provenientes del sistema perceptivo quedan almacenadas según otros criterios, ¿no? A veces es por analogía, por similicadencia de las palabras, ¿no? Las que suenan igual, las que se parecen. Son otra manera de asociar las palabras en los sistemas de memoria más alejados de esos sistemas de memoria primarios, los primeros. El sistema perceptual, como hemos dicho, carece de memoria. Ahí no queda guardada la información, pero sin embargo es el sistema que percibe las cualidades de los estímulos. Es el que percibe con más intensidad la fuerza del estímulo, el color, la temperatura, ¿no? Eso es el sistema perceptual, porque después, cuando el estímulo queda guardado en el sistema memoria, ahí ya ha perdido la cualidad, ¿no? Cuando recordamos algo no se vive con la misma intensidad que cuando lo viviste, ¿no? Si tú ahora haces un esfuerzo por recordar algo de ayer o de ayer, bueno, pues ya de hace unos años ya ha perdido cualidad, ¿no? Lo recuerdas, pero está como... no se ve del todo bien, no te produce lo mismo que te produjo en el momento en que lo viviste, ¿no? Porque el sistema P es el que se encarga de las cualidades. El sistema de memoria pierde cualidades, pero sin embargo tiene la capacidad de almacenar, de fijar, de guardar los cambios. Los recuerdos son inconscientes en sí, todos los recuerdos, es decir, en nuestra memoria está almacenada toda esa información que es inconsciente. El inconsciente quiere decir que no te acuerdas, que está olvidada, que está reprimida, que está alejada de la conciencia. Pero ¿qué sucede? Que una vez que uno comienza su proceso psicoanalítico, empieza a recordar, ¿no? Empieza a poder acceder a material que antes no accedía. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que no había desaparecido ese material, estaba almacenado, estaba guardado, pero inconsciente. Es decir, inconsciente está, todo lo que ha pasado, todo lo que ha estado alguna vez en nuestro aparato psíquico está, permanece, pero está inconsciente y ejerce su efecto sobre nosotros de manera inconsciente. A veces nos hacemos conscientes de algo, de un fragmento, de esa cantidad de material que está almacenado en nuestra memoria, ¿no? Pues a veces uno se acuerda sin saber por qué de algo de hace unos años. Dice, ¿y esto a cuento de qué ha venido? No es casual, ¿no? Tiene que ver con tu situación actual, si no, no lo hubieras recordado. Lo que pasa que, como es un recuerdo encubridor, que ya está disfrazado también como un sueño, Es algo que te no recuerda entiendes. al pasado, ¿no?
Claro. El pasado te recuerda. Claro, y no entiendes muy bien por qué, cómo se relaciona con esta situación actual, pero tiene relación, si no, no se hubiera despertado ese recuerdo. Si no, no te acuerdas. Claro, pero está ahí, está en ti, está ejerciendo su efecto de manera inconsciente en ti. ¿Mm? Y a veces se hace consciente, a veces solo. Nuestro carácter, nuestra personalidad, realmente reposa en esas huellas némicas que están almacenadas en nuestra memoria, de esas huellas némicas de nuestras impresiones, aunque no seamos conscientes de ello. Pero están determinando nuestra personalidad, nuestro carácter. Las impresiones que han actuado sobre nosotros con más intensidad, con más fuerza, son ¿cuáles? Las de la infancia. Exactamente. Las de la infancia, que son justo en las que menos recordamos, pero son las que más hicieron más marca en nosotros, una huella anémica más profunda. Las más determinantes para nosotros son las impresiones de la infancia y generalmente son las que menos recordamos, menos podemos recordar de ellas. Bueno, entonces todo esto, que digamos que es la dirección, el sentido progresivo del polo perceptual al polo motor, no hace falta hacer mención al sueño para esto, es nuestro funcionamiento en la vigilia también, durante la vida despierta, es el funcionamiento normal del aparato psíquico, pero una dirección progresiva. ¿Pero qué pasa? Que estamos estudiando los sueños, hemos estudiado los sueños y hemos visto que el sueño ya es un producto que nos hace cuestionarnos, ¿no? Que nos lleva a preguntarnos, porque el sueño ya nos habla de que hay varias instancias en nuestro aparato psíquico, nos habla de que hay una instancia crítica y una instancia criticada, que hay una instancia que quiere expresarse, que quiere decir, que quiere hablar en nosotros, que tiene que ver con esos deseos reprimidos, inconscientes, infantiles, y hay otra que dice que no se puede eso, y hay otra instancia que es la censora, la que critica, la que le dice, mira, si quieres hablar, tienes que modificarte, tienes que disfrazar eso que quieres decir, tienes que condensar, desplazar, poner en imágenes, hacer una elaboración secundaria, ¿no? Todos los operadores que hemos visto, que esa condición de que existe la censura psíquica. Es decir, como existe la censura psíquica, lo inconsciente no puede pasar tal cual a la conciencia, se tiene que transformar, se tiene que disfrazar. Entonces, claro, el sueño dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo casa esto con esta dirección progresiva del aparato psíquico? Bueno, entonces Freud ahora nos plantea este tercer esquema, que nos dice, entra el polo perceptor, entra el polo, los estímulos entran por el polo perceptor, ¿no? Y quedan almacenados en la memoria, huella anémica 1, huella anémica 2, huellas némicas, etcétera, hasta que toda esa información queda almacenada de manera inconsciente, hemos dicho. La memoria es inconsciente. Eso es el inconsciente, ¿vale? Pero el inconsciente no puede pasar a la conciencia tal cual, porque entre el inconsciente y la conciencia está la instancia censora, que lo vamos a llamar preconsciente. Preconsciente, que es el que le dice al inconsciente, si quieres manifestarte en la conciencia como sueño manifiesto, como sueño recordado, cámbiate, macho, porque así no vas a pasar. Transmuta todos tus valores psíquicos porque así no te dejo pasar. Le dice el preconsciente al inconsciente. Entonces el inconsciente tiene que hacer, poner en marcha todos los operadores que hemos visto para que haya una transmutación total, para que la conciencia no se entere de nada. Y eso es lo que recordamos como sueño manifiesto, ¿no? Que es el que pasa a nuestra conciencia. La conciencia estaría más cerca del polo motor, del polo del movimiento, de la motilidad, ¿no? Ya cuando hablo, cuando actúo, eso ya es de la conciencia, ya, ¿no? Polo motor. Pues el preconsciente estaría entre el inconsciente y la conciencia. Esta es la primera aproximación que nos hace Freud al aparato psíquico,
que os recuerdo que después en 1923 va a terminar, va a complejizar esto en el yo y el ello, en el texto que se llama El yo y el ello, que tenéis un curso en el canal de YouTube sobre el yo y el ello, si lo queréis hacer para ver esa complejidad final de cómo cierra Freud el aparato psíquico, ¿no? Bueno, entonces, el preconsciente es el que posee la llave para acceder a la motilidad. Por eso, cuando dormimos, ¿qué sucede? Cuando dormimos están cerradas las puertas de la motilidad. Porque si no, nos levantaríamos sonámbulos, como les pasa a algunas personas, o nos levantaríamos y actuaríamos el sueño. Yo qué sé, todos esos deseos inconscientes los llevaríamos a la acción. Y eso no se puede, ¿no? Están cerradas las puertas a la motilidad mientras dormimos. No nos podemos mover. Apagamos todas las luces, nos aislamos del mundo, de toda la estimulación exterior, apagamos todos los ruidos para dormir, para vivir en el mundo psíquico durante ese tiempo, porque no morimos, ¿no? No morimos, seguimos vivos cuando dormimos. Nuestro aparato psíquico sigue funcionando mientras dormimos. ¿Y qué hace mientras dormimos con toda esa energía, ese motor? Hace un sueño. Hace un sueño que es el guardián del reposo. Es para no despertarnos el sueño, ¿no? Como hace el señor que mete el estímulo en el sueño y sueña que su hijo está vivo y que se acerca a él. Y así duerme un poquito más, ¿no? Es el guardián del reposo, el sueño. Si no, no podríamos dormir con ese motor que es el inconsciente y que tiene una fuerza, que es la fuerza de la vida. No nos dejaría dormir, pero para eso está el sueño. Es el guardián del reposo. Hace un sueño. Entonces, tenemos dos... Virginia, de hecho, cuando hay gente que cuando sueña, el estar cerrada la Motilidad. Que le hace como una frustración. Porque está soñando algo y como quiere actuar pero no puede. Claro. Y eso Y se levantan muy frustrados, incluso se despiertan. Claro. E incluso también lo vimos que en el propio sueño aparece también esa sensación de parálisis, ¿no? Que había sueños donde uno quiere escapar de la situación, que está desnudo frente a mucha gente y quiere escapar de la situación, pero no puede, ¿no? Y era esa contradicción entre el deseo inconsciente de desnudez, de exhibición y la censura del sueño, que te dicen, no, eso no se puede, está prohibido, ¿no? Entonces aparece un poco de angustia y uno se ve que quiere escapar de la situación, pero se ve paralizado. Y son esas dos instancias psíquicas que están ejerciendo cada una su expresión, ¿no? Pero lo mismo es la sensación que tú dices. Uno tiene sensación de que le gustaría actuar o despertarse y no puede porque se está haciendo el sueño para que no se despierte precisamente, para que sigan cerradas las puertas de la motilidad y pueda descansar. Es el guardián del reposo el sueño. Entonces la dirección progresiva del sueño sería ir desde el deseo inconsciente, que es donde están los deseos sexuales, infantiles, reprimidos, ¿vale? Que son el motor, ¿no? Este motor, ¿qué hace? Dice, yo me quiero expresar, ¿no? Y está en movimiento, me quiero expresar, ¿no? Pero se encuentra con la censura. Entonces, la censura le dice, no, así no puedes expresarte. Entonces, ¿qué hace? Se disfraza. Condensación, desplazamiento, cuidado de la representabilidad, elaboración secundaria, y hace un sueño manifiesto. Es decir, pasa por las ideas latentes, toda esa serie de ideas latentes, toma de ahí lo que le interesa y pasa al sueño manifiesto tal y como lo recordamos, que no entendemos nada, ¿no? Vale, esa sería la dirección progresiva. Durante el día, este camino que conduce a la conciencia a través de lo preconsciente queda desplazado por la censura de la resistencia. Durante el día es cuando más censura hay y cuando más resistencia. Por eso los sueños son la vía regia de acceso al inconsciente, porque cuando dormimos la censura está disminuida, ha descansado, pero durante el día no.
A no ser que cometamos un lapsus o a través del síntoma, nuestro inconsciente no se deja, está como totalmente reprimido. Pero claro, como está ahí, cometemos un lapsus. O nos olvidamos las llaves de casa, te olvidas el móvil. Entonces ahí dices, jo, tengo inconsciente, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de que tienes inconsciente. Si no, es como está totalmente reprimido durante el día. Durante la noche las ideas acceden a la conciencia, las ideas, pero entonces, ¿qué camino y gracias a qué modificación consiguen acceder a la conciencia? Hemos dicho porque se relaja la censura entre el sistema inconsciente y el preconsciente. Y ahí es cuando se producen los sueños. Hay sueños que solamente, que no tienen imágenes, son una palabra, como de Freud, el sueño autodidasker, que solo se acordaba de esa palabra, autodidasker. Pero hay sueños que tienen imágenes, son sueños alucinatorios. Es decir, los sueños con imágenes que nosotros recordamos son productos alucinatorios, son alucinaciones, sueños alucinatorios. ¿Y qué pasa en ese caso cuando tenemos un sueño alucinatorio? Bueno, pues que la excitación ha tomado un camino regresivo. Es decir, ha ido del polo perceptual al polo motor, pero se han encontrado las puertas de la motilidad cerradas. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha tomado la dirección inversa, ha tomado la dirección regresiva, ha vuelto hacia el polo perceptual. Intenta volver al polo perceptual, a lo vivido, a la huella de la percepción, a lo que se vivió en la realidad. Es decir, esa sería una dirección, si la otra decíamos que era una dirección progresiva de la percepción al sistema motor, esta es una dirección regresiva del sistema motor al polo de la percepción. Esta regresión no solamente pasa en los sueños, también pasa en el recordar voluntario, ¿no? Cuando intentamos recordar algo conscientemente, ahí también vamos para atrás, intentamos ir de nuevo a lo vivido, intentamos volver a lo vivido, a la huella de lo vivido, ¿no? En el recuerdo. Es una dirección regresiva. Y también sucede, por ejemplo, en la alucinación. ¿No? En el recordar voluntario, la regresión y otros procesos parciales de nuestro pensamiento normal implican un retroceso dentro del aparato psíquico desde el acto complejo de representación al material bruto de las huellas némicas en que está basado. Claro, al ir de aquí a aquí, se van descomponiendo las huellas némicas hasta intentar ir de nuevo a la percepción. Durante la vigilia la regresión no va nunca más allá de las huellas némicas, no llega a reavivar la imagen de percepción. Si llega a reavivar la imagen de percepción, la huella de percepción, entonces eso es una alucinación. Es una alucinación, ¿por qué? Porque a lo vivido no se puede volver, y eso ya pasó, ¿no? Lo vivido ya pasó, ya desapareció. Lo que quedó de lo vivido, esa es la huella de la percepción o la huella de memoria. El recuerdo, ¿no? Claro, el recuerdo. Entonces, en la alucinación, ¿qué pasa? Hay un intento de ir de nuevo a lo vivido. Se revive la huella de percepción y la persona lo vuelve a revivir como si estuviera pasando. Pero no está pasando. Lo está alucinando. La diferencia es que en la alucinación no se diferencia entre si es verdad o no es verdad. No es como el sueño, que dice, fue un sueño, lo soñé. Estaba durmiendo y soñé. En la alucinación no. La alucinación lo revive de nuevo como si lo estuviera escuchando, lo estuviera viendo. Y además en la alucinación no solamente pasa en enfermedades tipo histeria, tipo psicosis, no. Las alucinaciones pasan también en la normalidad. ¿Dónde está esto?